No cabe duda de que a la ciencia le gustan los extremos, le gustan los límites, los confines, ir un poco más allá y ver qué es lo que sucede. También hay extremos en la vida cotidiana. Hay cambios que suceden, por ejemplo, cuando cocinamos, cuando hervimos un huevo y el agua pasa de estado líquido a gaseoso, o cuando hacemos un cubito de hielo. Esos cambios son sutiles, son pequeños. A la ciencia le gusta cuando los cambios son importantes. Por ejemplo, cuando bajamos mucho la temperatura, pero mucho, los materiales a veces se comportan de manera inesperada. Algunos se convierten en superconductores. Esta superconductividad de la cual estamos hablando y estamos escuchando hablar últimamente tiene propiedades muy interesantes que estudian entre otros los físicos. Y aquí en Argentina hay una física que estudia la superconductividad y estudia lo que sucede a las bajas temperaturas. Esta doctora en física fundó el Laboratorio de Bajas Temperaturas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, lo dirigió hasta hace muy poquito, es investigadora principal del CONICET, es profesora de la Facultad de Ciencias y hoy nos visita para hablar justamente de lo que sucede en los límites. Hoy nos acompaña desde la ciencia Victoria Beckeris. Victoria, vos trabajás en una disciplina que podríamos decir que es bastante súper, ¿no? Porque trabajas en superfrío, buscas supermateriales para hacer superconductividad, sos una especie de supercientífica, en cierta forma. ¿Qué es esto de la super todo? Bueno, a ver, la superconductividad es una propiedad muy particular que aparece en algunos materiales. Notablemente cada vez se está viendo que en más materiales hay posibilidades de que esta propiedad aparezca. Y es una propiedad así relacionada a lo que vos decías de esas transiciones de fase, cuando uno ve que el agua se puede transformar en hielo, que uno puede evaporar el alcohol, si le sacás la tapa se evapora y cambia de estado. Hay cambios de estado que son un poquitito más sutiles. Pero para eso te puedo contar un poco más en detalle, empiezo a decirte algo más sobre cómo sería la explicación de la superconductividad. Todos los materiales sabemos que están hechos de átomos y de moléculas y que tienen núcleos y electrones que los rodean. Y cuando uno hace un compuesto, estas moléculas se acercan mucho, conforman alguna estructura y los electrones a veces se liberan y pueden moverse en el material. ¿Está bien? A eso se los llaman electrones que conducen. Por ejemplo, en el cobre pasa eso, los electrones de las últimas capas pueden viajar entre átomo y átomo de cobre y por eso los usamos para los cables. Eso es lo que está en un cable. La electricidad es eso, son electrones. Es eso, son los electrones que viajan. Ahora, si vos agarrás un pedazo de madera, también juntás todas las moléculas y qué sé yo, pero los electrones quedan tan fijados que no pueden visitar los distintos átomos y entonces no conducen electricidad. Entonces esos serían los aislantes y los metales. Ahora, a los metales les puede pasar algo muy fascinante, que es que cuando vos los enfriás lo suficiente, esos electrones hacen un cambio de estado y empiezan a conducir todos juntos por el material, casi no viendo a los átomos que los sostenían. Tipo la ola. Tipo una ola superfluida, entonces no chocan y vos podés generar una corriente. Superfluida. Superfluida, exactamente. La superfluidez y la superconductividad están muy ligados y entonces te pasa que vos podés armar un alambre con un superconductor, conectarlo a una pila, hacer que circule corriente, desconectarlo de la pila y seguirá circulando por años y años y años. Pero detrás de todo esto parece estar el frío como un factor que realmente importa bastante. Y ahí me interesa un poco pensar en Victorita, ¿sí? ¿Te interesaban estas cosas? ¿Vos trabajabas, hacías experimentos con cubitos de hielo? No sé, ¿o mirabas al Capitán Frío, a Frozono, eran tus héroes de chica? Ay, no, pero ahora que dijiste Victorica me acuerdo de una escena, siempre me gustó entender lo que pasaba. Y me acabo de acordar de una escena que me resulta cómica, y si mis hijos la hubieran hecho hubiera sido terrible, que
en algún momento me obsesioné por entender por qué una radio hablaba. Yo, no sé, tendría 4 años. Y tenía la fantasía de que adentro había gente. Entonces pensé, Chiquitita. chiquitita, si yo le tiro algo por algún hueco y algunas agujas, miramos la imagen, era, les va a pinchar, van a decir, ¡ay! Entonces voy a saber que hay gente. No está mal como hipótesis, ¿sí? ¿No? Entonces yo pensé, bueno, ya tenía un razonamiento científico, hacer un experimento y del resultado poder sacar una conclusión. Hecho aquí que mis padres me agarraron justo cuando estaba metiendo unos alfileres adentro de la radio, pero bueno, me interesaba entender lo que pasaba. Mirá si decían ahí. Qué momento, ¿no? Yo estaba convencida que iban a decir, ay, te aviso. Hubiera tomado un giro bastante importante. Distinto. Pero con respecto a la superconductividad y al frío, no era algo que me motivó, ni lo pensé, ni durante mi adolescencia para nada, ni sabía que existía, yo supongo, en el colegio. Igual es un fenómeno reciente en términos históricos, pero más o menos 1910, 15. Sí. Justamente este año se cumplió los 100 años del descubrimiento. Hicimos una serie de cosas en la facultad conmemorando ese maravilloso descubrimiento de la superconductividad que fue totalmente inesperado, un real descubrimiento. Digamos, cuando vos armás un experimento pensando que va a pasar A y de golpe te encontrás con que pasa B y decís, ¿cómo puede ser? ¿Y cómo fue ese experimento de 1911, entonces me estás diciendo? ¿Fue algo que se enfrió y pasó algo diferente? Mira, pasó una historia fascinante de unos seres en Holanda, en particular varios próceres, yo te diría, de la época, que se interesaron en aprender qué le pasaba a los materiales cuando se los enfriaba. Hay nombres importantes, qué sé yo, como Van der Waals y Kamerlingh Onnes. Ellos lo que hacían era tratar de entender el comportamiento de gases, pero para eso había que enfriarlos. Y lo que hicieron fue una lucha, fue una carrera por llegar a temperaturas cada vez más bajas. En 1908 llegaron a licuar un gas que se licua a 270 grados bajo cero. Es un gas que nosotros ahora usamos permanentemente en el laboratorio, ¿no? A 270 grados bajo cero. Y una vez que lo tuvieron, dijeron, bueno, empecemos a investigar con esto. Y se les ocurrió ver cómo se conducía la electricidad en un material enfriado. Habían 2 popes en aquella época en Europa. Uno decía, la electricidad cada vez va a ser peor cuando se enfríe, porque pensaba en un fluido que se iba a ir congelando y entonces cada vez iba a ser... Común, uno pensaría era un algo sentido así. muy común. Sí. Otros decían, no, lo que va a pasar es que la electricidad va a saturar, no va a conducir ni más ni menos cuando se enfríe, porque hay impurezas en el material y entonces esas cargas eléctricas van a chocar. Estaban dilucidando esas 2 posturas muy antagónicas que se peleaban en las conferencias y demás, cuando el tesista de Kamerlingh Onnes mide y de golpe ve que la resistencia del material empieza a bajar, a bajar, a bajar, y de golpe súbitamente se hace nula. Va y le dice a su director. Si la resistencia es nula, quiere decir que la conductividad va a ser altísima. Es altísima, claro. Es altísima. No hay ningún tipo de resistencia a que fluyan las cargas. Por supuesto, el director le dijo, vaya a medir de vuelta, hay un cortocircuito en el experimento. Y así estuvo varios meses tratando de encontrar el cortocircuito y no existía. Es la eterna lucha del director y el becario, estás contando. Sí. Exactamente. Bueno, finalmente fue esta gran sorpresa inesperada y pasaron casi 40 años hasta que se entendió el proceso, y el proceso es, yo diría, fascinante, elegante, inesperado. ¿Qué hacen? Los electrones se ponen de a pares. Se ponen en pares, conocidos como pares de Cooper, y entre ellos forman una unidad y todos los electrones apareados llevan la corriente y dejan de ver el entorno. Entonces por eso circulan por años sin decaer y tienen propiedades magnéticas rarísimas. Eso ya vamos a hablar igual, pero vos me decías que
Cuando decidiste un poco tu vocación, vos de estas cosas no habías escuchado, como creo que nadie que esté en la escuela escucha estas cosas que son Y importantes en la menos en mi ciencia época. moderna. Ahora los jóvenes pueden escuchar más, pero Tal vez por sí, no, alguna pero no noticia sé. que lean, pero no mucho Claro, más que eso. no, 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 no. ¿Cómo fue entonces que llegaste a la física sin estas noticias que después lideraron tu carrera finalmente? Bueno, mira, en realidad yo llegué a la física porque desde muy chica estaba acosada por la angustia existencial, no sé cómo ponerlo, pero para mí era eso. Y ya querías estar pinchando gente. Decís eso. Pero no, realmente, te digo, cuando me enteraba, por ejemplo, que el planeta era una esfera, que flotaba en el espacio, que nosotros estábamos ahí arriba, que había otras esferas que emitían luz, me parecía, la palabra para mí era, todo esto es muy loco. Ujú. Y la sensación que tenía, hablaba con amigas, qué sé yo, a veces con mi madre o mi padre, y a todos les parecía como casi divertido, pero para mí era una cosa angustiante, ¿no? Pensé que no podía vivir si no entendía en qué mundo estaba. Entonces dije, bueno, voy a estudiar filosofía. Ajá. Empecé a leer libros y me di cuenta que no era muy probable que tuviera alguna respuesta por ese lado. Y dije, bueno, mi salvación es la física, a ver si puedo entender algo de lo que es este mundo. Y qué suerte que la elegí, porque en realidad no me contestó las preguntas, es Ujú. más, Te generó nuevas, claro. me surgieron nuevas, pero es notable, es difícil de transmitir, pero las teorías, por ejemplo, los modelos, tienen una elegancia, una simetría, te muestran un orden subyacente, y cuando vos entendés algo, el placer de decir, ah, bueno, por lo menos esto lo entiendo, entiendo por qué pasa esto, puedo predecir que si hago tal cosa va a pasar esa otra, y me calmó mucho. ¿No había entonces un ambiente particularmente científico en tu casa que dijera, bueno, voy a hacer esto porque conozco más o menos de qué se trata? No, porque ¿sabés qué pasa? Que mi familia, yo soy primera generación en la Argentina. Mis Ajá. padres, ambos de familias judías, vinieron antes de la guerra. Ujú. Yo soy un ejemplo de estas desgracias del siglo XX para la humanidad. Y no tenía mucha familia, pero tenía relatos de mi madre que me hablaba de su hermano, que se había quedado en Hungría y que era un químico y un gran ajedrecista, y Ajá. ya me gustaba esa imagen de este científico, que por supuesto murió en un campo de trabajo, Ujú. y nunca conocí ni a él, ni a mis abuelos, ni a tíos, así que mi hermana y yo tuvimos esta familia muy pequeña, pero tengo esta imagen de un tío El tío químico. científico, químico que me gustaba, que me gustaba. Pero en ese momento, como ahora, no era algo común estudiar física. Ahora por ahí hay más equidad de género, pero debía haber pocas físicas mujeres compañeras tuyas. Sí, había muy pocas. Y a ver, bueno, ya que te estoy contando todas las intimidades de mi vida, Todo pensá empezó que en tu yo infancia. venía de un colegio, mis padres, yo creo que también por toda la razón esta de querer insertarnos en Buenos Aires y que estuviéramos bien educadas y demás, fuimos a un colegio inglés, hice todo mi colegio ahí con mujeres en un colegio inglés, y Ujú. cuando entro a la Facultad de Física era un mundo completamente contrastante, me costó adaptarme, creo que al resto también le costó entender de dónde venía yo, pero al poco tiempo fui parte de este proyecto de Exactas que creo que tiene una historia maravillosa de gente con mucha polenta, con ganas de hacer y que, bueno, sabés mucho de eso. ¿Y ya te metiste a investigar pronto en la carrera? Sí, porque bueno, en la carrera de física viste que vos haces un laboratorio superior en Ujú. algún grupo de investigación y ya ahí tenés un contacto, eso es un trabajo de un año. Después haces la tesis de licenciatura en un grupo de investigación y de hecho yo elegí un grupo experimental porque dije, quiero hacer una buena teórica y tengo que pasar en algún momento por un experimento. Sí. Y me quedé tan pegada a la física de las bajas temperaturas, donde había elegido hacer mi trabajo de seminario, que después, a partir de ahí, ya me quedé ahí y sufrí años que vivo en Francia.
Y en un momento dado nos dijimos, ¿qué hacemos? Entonces, ¿hacemos de esto un grupo? Y yo le dije, dale. Y ahí empezamos a trabajar. O sea que te quiero decir que desde mi seminario empecé ya a estar en contacto con lo que podría ser un grupo de investigación, pero mucho más activo hacia los finales, porque pensá que eran épocas complicadas. Muy complicadas. Sí. Contame un poco cómo es esto de trabajar en el frío extremo. No vos, no, creo que ustedes no se enfrían demasiado. Ustedes llegan a temperaturas muy bajas. No tengo idea de cómo se llega a esas temperaturas bajas, cómo se mantienen. También hay presiones muy altas, presiones que son varios miles de veces superiores a lo normal. Me gustaría saber cómo se llega a esas situaciones tan extremas. Bueno, mira, para enfriar hay muchos métodos y una cosa que es muy interesante es que una cosa es enfriar, el cero absoluto está a 273 grados bajo cero, esa sería la temperatura más baja posible. ¿Por qué? Hay razones teóricas y hay razones prácticas que vos jamás podrías acceder al cero absoluto, que implicaría cero de energía, digamos. No podrías vos experimentalmente seguir sacando la energía a un sistema porque ¿contra qué se lo sacás? Claro. ¿Está bien? Entonces nunca podés acceder, podés acercarte lo más posible. Y hay una diversidad de métodos súper creativos y diferentes que implican técnicas muy distintas y van por décadas. Por ejemplo, si vos enfriás hasta 4 grados arriba del cero absoluto, que es lo que hago yo, hay una técnica. Que es menos 270, menos 269. Eso es menos 269, menos 269 grados centígrados. Si ahora querés irte a ver cómo sería, a menos 272,1, o sea, estar a 100 miligrados arriba del cero absoluto, tenés que cambiar de laboratorio o de técnica, es otra técnica que se usa, y cada vez que vas acercándote más y más a la centésima, a la milésima, cambia el laboratorio, cambian las técnicas y demás. Muy interesante ahora, se está enfriando hasta por debajo de la millonésima de grado arriba del cero absoluto, con un método óptico, con láseres, que no tiene nada que ver con lo que yo hago, porque la temperatura es movimiento, ¿sí? Entonces vos tenés los átomos en un material que oscilan porque hay temperatura, hay energía. Si vos ahora le pegás con un rayo láser y lo frenás de este lado y después le vas haciendo incidir de manera muy controlada para ir frenándolo, le vas sacando energía cinética y eso adquiere temperaturas bajísimas. Esto yo no lo hago en absoluto, es otra técnica. Menos 272,99999, algo así. Exacto. Exacto, bueno, pero ese es un tema que yo no he abordado, que es fascinante también. ¿Y vos cómo llegás a tus menos 269? Bueno, nosotros tenemos en el laboratorio, afortunadamente hemos conseguido apoyo de financiación para comprar máquinas licuefactoras. Entonces tenemos una máquina que lo primero que hace es licuar el aire. Toma el aire de la habitación y la máquina adentro tiene otro gas que le hace lo que nosotros decimos en la jerga, avísame si uso mucha jerga, le hacemos un ciclo termodinámico, le hacemos hacer trabajo al gas. Lo hacemos mover unos volantes, por ejemplo, y lo aislamos térmicamente del ambiente, entonces el gas va entregando su energía, se va enfriando, enfría un cabezal. O sea, a medida que trabaja, entrega calor y se enfría. Y se enfría. Entonces eso se usa para que el aire que está en el ambiente lo toque y se condense. Que pase a ser aire líquido. Y lo juntamos en un termo. Porque cada gas, claro, sale de una manera especial, aislado, en gotitas y va cayendo en un termo. Pero lo interesante es que cada gas se licua a su propia temperatura. Claro. El aire líquido, en particular el nitrógeno, se licua a menos 160 grados bajo cero. Que para nosotros es caliente. Sí. Sí, ahí se saca el pullover. Claro, para nosotros eso es alta temperatura. Eso se usa para preenfriar otro gas, que es el gas helio, que es un gas muy liviano, que hay en los pozos de gas natural, se lo separa, hay pozos que son ricos en helio, y ese gas uno lo compra, es bastante más caro,
y tenemos una máquina que lo licúa. Y otra vez hace un proceso de sacarle trabajo, lo hace trabajar al gas, mover unos volantes. Ya entró un poquito más frío porque lo enfrió el aire líquido. Y este tiene otro proceso... a menos 160. Sí, bueno. Y este tiene un proceso un poquito más complejo que al final, bueno, no importa, se expande y eso lo enfría más. Viste que vos a veces, no sé si te ha pasado que con una garrafa, si la abrís y sale muy rápido, se te enfría la garrafa. Sí, bueno, hay gases que cuando se expanden rápido bajan su temperatura, y entonces esa es la última etapa que usamos, y entonces juntamos el helio líquido que se licúa a estos menos 269 grados. Qué loco, bajo porque cero. uno el helio lo identifica con calor, ¿no? Lo identifica con el sol, Con el justamente, sol, y vos lo llevas a exactamente. menos 260 y pico. O lo Exactamente. identifica con los globos que flotan también. Exactamente, exactamente. Y ese gas, como es más caro, es un plato verde, todo pasa por cañerías aisladas, todo el laboratorio está lleno de cañerías, lo transferimos a los experimentos, pero como es caro, todo lo que se va evaporando de a poquito va por unas cañerías, lo recuperamos en una bolsa, lo volvemos a envasar, bueno, hacemos Son una todo el especie de ciclo. plomeros de gases. Tal cual, tal cual. Pero además de temperaturas extremas, trabajan con presiones extremas, presiones muy altas. Sí. Me gustaría saber por qué y cómo lo logran. Ok, bueno, esa es otra línea muy interesante. Cuando vos querés estudiarle propiedades a los materiales, obviamente depende mucho de la composición química que vos tenés. Entonces, hay maneras de cambiar la composición química. A veces, ¿qué es lo que hace? Si vos ponés un átomo distinto en el medio de, supongamos, cobre, yo ahora le pongo una impureza, por decir algo, de hierro. Localmente los átomos de cobre se van a modificar sus posiciones, eso va a cambiar toda la dinámica de esos electrones, pero ya tuve que ponerle una impureza. Sí. Otra manera de deformar y cambiar las posiciones es ejercerles muy altas presiones, pero muy altas presiones, te quiero decir 200.000 atmósferas. O sea, 200.000 veces más pesado, entre comillas, que lo que pasa en la Tierra. Que lo que pasa en la Tierra. Bueno, ¿eso cómo lo haces? Obviamente lo puedes hacer en tamaños muy pequeñitos, claro. Y como todo el mundo sabe que la presión es fuerza dividida superficie, vos lo que haces, tenemos unas celdas de alta presión, que son unos yunques, entre medio pones la muestra, le aplicás una fuerza, ¿sí? Con unas morsas especiales, y como el área es muy chiquita, la presión ahí es altísima. Enorme. Pero es toda una técnica muy compleja, porque la muestra tiene que sobrevivir, aplastada, claro, por 200.000 atmósferas, claro. Tenés que tener cables para medirla. O sea, son un poco plomeros y un poquito herreros en el laboratorio. También. Y bueno, y entonces ahí, como te digo, es como reemplazás el dopaje químico. A ver, reemplazás poner impurezas deformando la red. Y ahora vos decís, claro, si yo lo deformo y le pasa esto, quiere decir que me conviene combinarlo con tal átomo que lo va a deformar de la misma manera. ¿Entendés? Son ensayos muy interesantes que, por ejemplo, te puede aparecer superconductividad en algunos compuestos solo bajo presión. Yo me acuerdo muy bien de una de las aplicaciones que se venía, que era este famoso tren que iba a estar flotando y podía andar a 500 kilómetros por hora. Sí. Yo no lo vi todavía el tren, pero contame dónde estamos con esto de levitar. Bueno, el tren existe. Ajá. Está en Japón, en Alemania. Ajá. Sí, existe. Pero, ojo, no es que... Porque se puede levitar con un superconductor, pero en esas tecnologías se usa algo distinto. Lo que ellos usan es una levitación magnética, es como que generaran imanes que en vez que se atraen, los ponen con los polos opuestos que se repelen, entonces el tren es repelido. Y la superconductividad se usa para crear adentro del tren un campo magnético intenso, pero vos no podés poner un electroimán enorme dentro del tren que lo hace pesado. Bueno, además les harías por el mismo precio del pasaje les haces una resonancia, ¿no? Sí. Tal cual, bueno, porque usan superconductores, alambres superconductores, o sea, imancitos más chiquitos que te generan campos altísimos adentro del tren. Ajá. Y eso es lo que repele. Okay. Pero me decías que la superconductividad sí te permite levitar. Sí, entonces... también. ¿Cómo funciona? Uy, cuántas preguntas interesantísimas y a ver si puedo explicarlo. A ver, los superconductores rápidamente se dieron cuenta en 1912, al año siguiente, que además de que no tenían
ningún problema para llevar la carga y podía durar años y años, la electricidad circulando sin pilas ni cables, como el Magiclick, se dieron cuenta que reaccionaba raro ante los campos magnéticos. ¿Qué quiere decir? Que vos, si acercás un imán a un superconductor, el superconductor expulsa el campo, no deja que entre. Es uno de estos materiales que lo enfrías y ahí se vuelve superconductor. Una vez que está en estado si está en estado a temperatura ambiente, no le hace nada o le hace ciertas cosas el imán. Pero una vez que lo enfriaste, si acercás el imán, el superconductor reacciona con estas corrientes, apantalla el campo, no le gusta que haya campo magnético. Pero hay un tipo de superconductividad que si el campo es muy intenso, lo que hace es, lo deja entrar, esto es increíble, lo deja entrar en lo que nosotros llamamos cuantos de flujo, o sea, entran líneas de campo magnético separadas unas de otras que llevan, así como es un fenómeno cuántico y está cuantificada la física y está cuantificado el campo magnético también. Entonces, eso quiere decir que el campo magnético va de a cachos, no es continuo, sino que salto de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. Entra en tubos, no está todo uniforme, sino que entra en tubos. Imagínate cuando hay un remolino, sí. Bueno, hay un remolino de corrientes que sostiene ese tubo adentro del material. Después entra otro remolino de corrientes, otro. Y cuanto más campo pones afuera, más de esas cosas que nosotros llamamos vórtices aparecen en el material. Esos vórtices, esto es un poco técnico la verdad, pero te lo cuento igual, esos vórtices se pueden anclar a defectos naturales que hay en mi compuesto. Todos los compuestos no son todos perfectos. No son lisitos, sino que tienen cositas cosas adentro. Imagínate el número de átomos, si en una cabeza de un alfiler, ¿cuántos entran? Imagínate en un compuesto de este tamaño. En una cabeza de alfiler entraban un montón de naranjas, ¿no? Sí. Bueno, entonces tienes algunos defectos. Ahí se anclan y eso produce un fenómeno totalmente inesperado, que es una levitación estable. Vos podés está tu superconductor, acercás el imán, se crean todas estas líneas de campo, se fijan al superconductor y entonces el imán ya no se puede mover, porque moverlo implicaría que las líneas se movieran junto con él. Como están ancladas, te cuesta energía. Entonces el imán se queda ahí arriba todo el tiempo. Conclusión, vos tenés tu material superconductor súper enfriado y un imán acá arriba, y en el medio nada, tipo los magos, nada. Que no me dejen mentir. Nada por aquí, nada por aquí. Eso lo tengo que ver, pero bueno. Ya hablaremos sobre este tema. ¿Hay una especie de lucha por llegar más cerca del cero absoluto? O sea, hay laboratorios que están ahí apostando, yo llego un millonésimo más, un mil millonésimo más. Sí, te da una jerarquía porque eso implica una evolución tecnológica respetable, un conocimiento muy profundo. Esa es la explicación formal, además te da chapa. Miren, yo llegué más cerca. Claro, sí, hay laboratorios que se dedican a eso, hay laboratorios que se dedican a bajar más y más la temperatura, hay laboratorios que se dedican a buscar compuestos, no importa qué, que sean superconductores lo más alto posibles, y hay otros como nosotros que hacemos física, que no estamos en esa carrera, que queremos ver la física, las propiedades de esos compuestos. Una de las propiedades, vos decís en tus cursos que estos materiales con los que ustedes trabajan tienen algo así como memoria. Que hay una memoria de los supermateriales o de los superconductores, y no termino de entender dónde está la memoria ahí metida. Uy, qué difícil. A ver, ¿cómo lo podría plantear? La memoria que yo veo está asociada a estos cuantos de flujo magnético, ¿no? Entonces estos tubos, acordémonos, tengo mi material que es un compuesto raro, lo enfrié, lo hice superconductor, le puse un campo magnético y tengo todas estas líneas de flujo magnético clavados en mi material. Ahora yo puedo moverlos poniendo alguna fuerza. Bueno, las fuerzas son corrientes porque estos tubos son magnéticos, entonces tengo que interactuar electromagnéticamente con ellos. Les pongo corrientes, los muevo, los dejo ahí y cuando los vuelvo a ver, el material recuerda lo que yo le hice.
porque los dejé en otra situación. Ujú. En realidad me parece que es un poquito demasiado técnico para contarte lo de la memoria, pero está vinculado a que vos podés moldear y tratar a estos tubitos. Es notable, estos tubitos interactúan entre ellos y se comportan como, por ejemplo, como los polímeros, o se comportan como, tienen física parecidas a otros sistemas que se llaman sistemas elásticos con desorden. O sea, tienen algo una así como física... en los límites de lo que ustedes están haciendo siguen pasando cosas raras. Ustedes aplican temperaturas muy bajas, presiones muy altas, corrientes, pasan cosas que uno no espera por Claro, sentido común. Exacto. Eso es fascinante, Exacto. realmente. Sí, es así. Pero igual es te así. quiero sacar un poco del frío. Bueno. Volver a la temperatura ambiente. Aunque no sé si te gusta el invierno, te gusta el frío en particular, si estás contagiada por tu laboratorio. No en particular, pero es cierto que no me gusta el clima de Buenos Aires en febrero, cuando hay humedad y calor. Pero te decía, te quiero sacar un poco de la baja temperatura y meterte todavía con algo que tiene que ver con la ciencia, que es con la enseñanza de la ciencia. Ajá. Es algo que a vos realmente te fascina y estás bastante activamente involucrada en algunos proyectos, me parecen maravillosos. Estás involucrada en algunos proyectos que tienen que ver con la enseñanza de la física en el secundario. Y estás haciendo algunas cosas con muchos alumnos en Argentina y me encantaría que me contaras. Ok, bueno. En realidad ese proyecto, yo me adherí al proyecto, no fue una cosa que yo propuse, sino que cuando me enteré y había posibilidad de que participara, me encantó. Y creo que vos te estás refiriendo al proyecto Eratóstenes. Efectivamente. Bueno, ese proyecto es maravilloso por varios aspectos. El proyecto propone que estudiantes de colegios secundarios y algunos de los últimos años de la primaria inclusive podrían llegar a ser, participen colectivamente en medir, por ejemplo, el radio terrestre. Ajá. Entonces, para eso se propone usar un método que fue usado por Eratóstenes, ahora no me acuerdo la cifra exacta de cuántos años atrás en Alejandría, y consiste en medir la longitud de la sombra de una varilla en distintos momentos del día, por ejemplo. En particular, en lo que se llama el mediodía solar. O sea, en el momento en el que el sol está justo ahí arriba. Sí, que a veces no está ahí arriba, Está ¿no? bien. Porque depende de la época del año, claro. pero cuando llega a su altura máxima. Entonces, si vos conocés el largo de la varilla y medís correctamente, la ponés en una posición vertical correcta. Que eso ya es todo un tema. Que es todo un tema, ¿ves? Hay muchas cosas. Bueno, primero definir una vertical. Después definir la horizontal donde vos vas a proyectar la sombra. Sí. Después aprender a medir longitudes. Después aprender cuándo el sol está en la altura máxima. Una vez que vos tenés esos datos, podés saber el ángulo del sol y saber, bueno, además los alumnos ahí se enteran todas las aproximaciones que uno hace, que uno piensa al sol como una fuente puntual lejana, en fin. Ahora, ¿qué pasa? Lo interesante es que si vos estás parado en esa esfera tan rara, planeta, a distintos paralelos, la longitud de la sombra va a ser al mismo tiempo muy distinta. Claro. Entonces, se invita a los colegios en distintos paralelos que se agrupen de a pares y que cada uno reporte al otro, che, a mí la sombra me dio tanto, y a mí la sombra me dio tanto, y con eso se puede hacer la cuenta del radio terrestre. Estamos hablando de 200 y pico de colegios, 15.000 Sí, fue una convocatoria estudiantes. impresionante, pero te digo, yo ahí participó gente como Guillermo Matei, ayudó la Asociación Física Argentina, Silvina Ponce Dawson, Diego Masitelli. ¿Y la pegaron? ¿Llegaron a un radio terrestre adecuado? Adecuado. Te pasa así, ¿no? Que te vienen todos esos datos, después el Departamento de Computación permitió que todos los datos entraran online, y entonces lo que pasa es que hay escuelas que por ahí hicieron algún error y te salen datos que no los considerás. Sí. Claro. Debe ser fascinante el momento en el cual un pibe llega a un número del radio terrestre y lo compara con Wikipedia o lo que fuera, y le dio lo mismo. Es un momento eureka realmente. Muy lindo trabajo. Y te quiero sacar un cachito más de la ciencia y llegar a otros aspectos de tu vida. Yo sé que vos escribís cuentos también, escribís cuentos pequeños, microrelatos, Sí. pero que Estoy en tienen la eso, particularidad empezando. de que algo tienen de ciencia.
Sí, tienen, bueno, es lo que me sale, a ver, ¿cómo te podría decir? Tengo muchas imágenes que están pegadas a lo que yo aprendí. Entonces, tienen cosas de ciencia. Estoy pensando ahora en una imagen de un cuento, por ejemplo, algo de papel maché, una pequeña gallina apoyada en un estante y una planta, y la descripción de cómo la planta cuando respira, cómo va difundiendo su expiración y cubre a este objeto, y cómo este objeto con la luz, partículas de él vuelven a esa planta, y cómo están entrelazados entre sí sin que uno lo supiera. Bueno, ahí viene la física de lo que es la difusión, la física de lo que es el movimiento de aire en una habitación para que lleve partículas de una a la otra. Te doy ese ejemplo. Bueno, ahora no solamente quiero ver cómo levita un imán, sino también quiero leer tus cuentos. Vos sabés, Victoria, que en este programa, además de esta charla que fue muy placentera, le hacemos una serie de preguntas a todos los entrevistados, que es un cuestionario que les pedimos que contesten rápidamente lo que les viene a la cabeza. Así que te voy a hacer este cuestionario de unas 10 preguntas a ver qué me contás. Que sean fáciles. Ah, bueno, ¿estudió para hoy? ¿Cuál fue tu peor desastre científico? Lo recuerdo claramente porque fue una situación de riesgo. Estábamos haciendo un experimento en un termo. ¿Adentro de un termo? Sí, habíamos hecho así. Teníamos el termo y decíamos, ¿para qué lo vamos a transferir todo esto al otro termo? No, mejor ya en este termo que se llaman de almacenamiento, hagamos nuestro experimento. Entonces el experimento, las muestras que vos querés estudiar, las metés adentro de un tubo, por ejemplo de acero inoxidable con tapa, colocás adentro con cuidado la muestra, salen todos los alambres para hacer las mediciones, y pusimos ese tubo adentro del termo que tenía lo que se llama un cuello chico. Entonces entra el termo y entraba justo esta caña de medición. Adentro había helio líquido, entra eso, y empezamos a medir y medir y medir, y en un momento dado dijimos, bueno, vamos a sacarlo. Cuando lo queremos sacar, ¿qué pasa? A esas temperaturas el aire se hace sólido, se solidifica, se hace hielo de aire, porque así como lo podés licuar, si lo enfrías más todavía, el aire se solidifica. Entonces se hizo un cuello sólido entre mi experimento y el termo, y no lo podíamos sacar. Y lo que se llama el venteo, el alivio del termo, que deja que cuando se evapore el vapor salga, estaba tapado. Cuando el helio pasa de estado líquido a gaseoso, aumenta su volumen más de 1000 veces. Hiciste una bomba, en cierta forma. Era una bomba, te juro. Yo me acuerdo que transpirábamos y yo decía, ahí aparecían las personalidades, ¿qué hacemos? Yo en el fondo quería salir corriendo, te digo la verdad. Pero no podía salir corriendo, pero decía, no quiero morir aquí explotando con... Bueno, finalmente hicimos una maniobra, rompimos el termo, qué sé yo, y nos dimos cuenta que era muy peligroso hacer eso, y nunca más nos habíamos olvidado de que el aire se hacía sólido. Si no fuera física, ¿qué otra profesión hubieras elegido? Posiblemente hubiera hecho filosofía y no sé. A veces pienso que hubiera hecho algo no con la cabeza, sino con el cuerpo. Hubiera sido bailarina, no sé, algo distinto. ¿Cuál no hubieras elegido? Me sale abogacía, no. Me sale contadora, no. Esas cosas no. ¿Hay pica entre los físicos o entre los físicos y otras disciplinas científicas? Siempre hay pica. Sí, entre las personas. Hay picas y a veces hay chistes que les hacemos en particular a los químicos, los molestamos y les decimos que los químicos hacen cocina y ellos se ríen y dicen que nosotros hacemos no sé qué cosa. Hacen bombas. Hacemos bombas. ¿Llorás en las películas? Hay muchísimo. Recomendame 3 libros. 3 libros. Bueno, uno... Por la formación que yo tengo, te diría, pero es por algo de mi juventud, Hamlet. Shakespeare está el ser humano desplegado todas las aristas posibles con una profundidad increíble. Otro libro que leí que me impactó muchísimo fue
que ahora no me sale, de Salinger, el cuidador del... El guardián El entre guardián centeno. entre los... Sí, ese libro es muy, muy impresionante. Y lo último que leí ahora es algo súper liviano, que es Orgullo y Prejuicio. Mira vos. ¿Internet cambió tu forma de pensar? Sí, sí, totalmente. De vivir, de actuar, de pensar porque tenés acceso a pensamientos de otros que te modifican, te modifican. Por ejemplo, el programa TED, cada vez que entras por internet y escuchás eso, sos otra persona después. ¿Querrías que tus hijos fueran científicos? Querría, pero mis hijos no querían ser científicos. Entonces tengo un hijo que se dedica a la música, que es compositor, estudió en La Plata y está muy feliz con lo que hace. Y tengo una hija psicóloga que también está muy feliz con lo que hace. Pensemos en tu epitafio científico. ¿Cómo crees que te recuerden como científica? A ver, te digo lo que me sale, como una científica que tuvo garra, entusiasmo y que le importó que la ciencia local mejore. Imaginemos ahora un futuro lejano, 1000, 2000, 3000 años. ¿Pensás que va a seguir existiendo la física de bajas temperaturas? No creo que va a estar catalogada así, porque va a ser tan fácil pasar de una cosa a otra. No, yo creo que no va a existir más ese catálogo de la física de esto, de lo otro. Va a haber física muy compleja y que va a involucrar sistemas. Yo creo que va a ser más la física de la complejidad. Bueno, este es el momento del programa en el cual podemos aprovechar la visita desde la ciencia y preguntar, por ejemplo, cosas sobre el cero absoluto, sobre bajas temperaturas, sobre superconductores. Así que es el turno de ustedes. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué distingue de un físico de bajas temperaturas a otro tipo de físicos? Buena pregunta. A ver, en realidad nos distingue las técnicas que usamos, los temas que abordamos, pero tenemos la formación en común, hacemos ambos física, pero vas aprendiendo técnicas específicas. También te distingue, por ejemplo, en bajas temperaturas, si sos un físico teórico o si sos un físico experimental. Ahí también hay una diferencia. Pero siempre es posible el diálogo y entender lo que el otro está haciendo. Por ahí el día usual, yo te diría que es muy distinto un físico teórico que está sentado haciendo ecuaciones o con su computadora, a nosotros que estamos en el laboratorio transfiriendo, midiendo, conectando equipos. Nuestros días son diferentes. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Quería saber qué es lo que más te divierte de tu trabajo. Mira, la verdad que la parte que a mí más me divierte es una vez que tengo los resultados y empiezo a entenderlos, es difícil de transmitir, ¿no? Te produce una sensación de placer y de alegría cuando vos tenés un montón de datos y, por ejemplo, ves que le cambiás la temperatura y hace tal cosa el sistema, o le subís la presión y todo parece una mezcla, una sopa que nada se entiende, y tenemos nuestros gráficos y los pensamos, y de golpe se te hace la luz y decís, lo que está pasando es esto, y lo corroborás. Esa parte es divertidísima, pero en la física experimental hay una cosa que ocurre. Preparás el experimento meses, medís días y después otra vez analizás meses, ¿no? Pero hay mucho tiempo en preparación y después hay mucho tiempo en análisis y las mediciones suelen ser cosas más cortas, pero a mí me divierte una vez que tengo los datos, los miro y si tengo la suerte de que los entiendo, ese día estoy feliz. ¿Cuál es el mejor consejo que recibiste en tu carrera? A ver, buena pregunta. Yo creo que el mejor consejo para mí fue el ser extremadamente ético en todo lo que haces, en lo que reportás, en cómo lo haces, en cómo tratás a tus estudiantes, en cómo favoreces a otros colegas, en cómo
rendís tus subsidios y tus cuentas porque sabés que hay una comunidad que te está dando de sus impuestos para que hagas ciencia. Me parece que el mejor consejo, yo diría el primero que hay que dar es ser extremadamente ético en la ciencia. Victoria, yo igual quiero decirte que me quedé con las ganas de algo, de esto de ver flotar algo, y te invitaría a que hagamos algo que no solemos hacer en este programa. Es un programa de charlas, de entrevistas, que es, quiero que me convenzas y que me muestres que algo efectivamente puede flotar como si fuera magia. ¿Cómo no? ¿Apostamos algo? Bueno, entonces mira, para eso te traje lo siguiente. Lo que vos ves arriba Sí. es un imán, se llama imán de tierras raras. Este humo que estás viendo es la condensación del vapor, de la humedad del ambiente, porque acá puse nitrógeno líquido. Entonces se ve que hay un baño de nitrógeno líquido que está enfriando a un superconductor que está ahí abajo. Ajá. Entonces yo ahora lo que te voy a mostrar es que este imán está apoyado sobre estas lengüetas, sobre el superconductor, pero ahora voy a retirar las lengüetas y se supone que el imán tiene que quedar levitando sobre el superconductor. Vamos a ver si salió. Espero que haya salido. Puede fallar. Ahí lo tenés y lo podemos hacer girar para que vean que... No habíamos apostado nada, ¿verdad? ¿Cómo? Wow. También podemos hacer como hacen los magos, nada por aquí, nada por allá. ¿Ves? Poner esto así para convencerte de que está levitando. Era verdad. Era verdad. Y es un imán pesado. Es un imán re pesado y es lo que pasa es que podés hacer, inclusive se han hecho superconductores mucho más grandes, y los japoneses, ¿qué hicieron? Levitaron al presidente de la compañía que fabrica estos superconductores en una silla. Y entonces leí una vez un artículo de unos americanos que dijeron, claro, porque los japoneses son chiquitos, una cosa así. Es un poco más que ese imán. Sí, pero la pastilla, que aquí está envuelta en teflón, por eso no se ve tan negra, pero sí, su color natural es negro, se puede construir haciéndola de un tamaño mucho más grande y levitas personas. O sea, eso es lo que se ha hecho ya para... Pero se ve como rota, ¿no? ¿Me crees ahora? Okay, te creo. Vos lo que hiciste ahí fue enfriar a ese superconductor que tenés, que es uno de estos materiales raros que ustedes trabajan en el laboratorio con nitrógeno líquido, y eso está levitando el imán. Exactamente. Es maravilloso. Bueno, te creo. Debo decir que te creo. Muy bien. Pero tengo una última pregunta que hacerte. Suponete que al final de tu carrera de filósofa y maga te hacen una fiesta de cumpleaños redondo, cumplís 70, cumplís 80, un número redondo importante. Y hacen el famoso video que suelen hacer en estas fiestas, ese horrible que ponen fotos tuyas de bebé, después de estudiante, lo que fuera. Y vos le tenés que poner música a ese video. ¿Qué música le pondrías? A ver, qué difícil. Bueno, no sé. Te digo algo por el estado de ánimo que tengo ahora. Tal vez el himno a la alegría de Beethoven. Muy bien. Bueno, Victoria, fue un placer, y encima hasta tuvimos un truco final para creerle un poco más a la física. Bueno. Muchas gracias por venir desde la ciencia. Me alegro mucho Muchísimo. de que me hayan invitado.